Hola a todos y bienvenidos a mi primer podcast. Intento de hacer un podcast que he decidido llamar Anónima Roleplayer. Y quizás se preguntan, ¿por qué Anónima? Si te conocemos, eres Marie. Pues Marie es en realidad un seudónimo que pues yo misma decidí ponerme, ya que durante toda mi estadía en roleplay, digamos que yo siempre como que me he mantenido como en las sombras. O sea, nunca he sido una persona que vaya con los grandes grupos y diga, ay, yo soy esta persona, este es mi Instagram, este es mi WhatsApp, seamos mejores amigas en la vida real. Pues no, yo nunca he sido esa persona. Y por esta razón es que me he autodenominado a mí misma como la anónima roleplayer, entre comillas, porque ya saben mi seudónimo, pero es solo para que puedan llamarme de alguna manera. Así que eso. Además de que también soy una persona que no se mete mucho en los dramas y siempre los veo desde otra perspectiva. Y siento que no soy una persona conocida o que siempre esté en todos lados, y por esa razón es que me gusta ese anonimato, me gusta esa manera de que lo único que se sepa de mí sea lo que yo decido mostrar y yo misma sea la que deseo abrirme al mundo. Y pues la primera forma de abrirme al mundo es haciendo este podcast, comenzando con este podcast y este primer episodio. Así que pido paciencia si quizás la forma en que va a comenzar este podcast va a ser un poco desordenado, a pesar de que ya he estructurado lo que quiero decir, pues es la primera vez que estoy haciendo esto, así que seguramente voy a ser muy redundante en algunas ocasiones. Por favor, pido paciencia y que me perdonen, porfis. Pero bueno, ya aclarado esa primera parte, me gustaría comenzar también hablando un poco sobre la razón de que estoy haciendo esto. ¿Por qué estoy haciendo este podcast? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pasando por mi mente cuando decidí hacer un podcast sobre el mundo roleplay? Un mundo que no es algo que conozca todo el mundo, solamente somos un pequeño grupo, a veces quizás no tan pequeño, pero somos un grupo de personas que viven también debajo de las sombras, debajo de cierto anonimato. ¿Por qué decidí hacer esto? Bueno, en realidad ocurrió esta misma tarde. Estaba un poco adolorida. Ustedes saben, lo que nos pasa a las mujeres cada mes. Estaba yo acostada y nada, decidí, justamente la noche anterior había visto que otra persona también tenía un podcast sobre rol. Yo me quedé como que, wow, había visto canales de YouTube sobre rol, pero nunca había visto un podcast sobre rol. Y yo soy una persona que es súper fanática de los podcasts, literal. Cada miércoles de manera religiosa escucho cada capítulo que sale de los podcasts que me encantan. No me los pierdo. Los puedo escuchar mientras estoy haciendo cualquier cosa, literal. Mientras puedo estar en la computadora fregando, limpiando, cualquier cosa. Y de verdad me encantan. Entonces, saber que existen otras personas que están haciendo esto mismo me hizo pensar. Tuve lo que yo lo quiero llamar como que tuve una especie de epifanía, porque dije, yo quería hacer un podcast desde hace tiempo, pero no sabía de qué. Pero, ¿por qué no hacer un podcast de algo que yo conozco, he vivido y he hecho por muchos años? Y es algo de lo que puedo hablar y quizás otras personas pueden sentirse relacionadas con eso, sentir que me entienden. Y hay tanto de lo que se puede hablar. Y tuve esa especie de epifanía y dije, tengo que hacer esto. Tengo que grabarme a mí misma, aunque sea para tenerlo de recuerdo, y escucharlo dentro de muchos años y pensar,
wow, tú hacías esto, estabas como que loca. Pero igual va a ser divertido tener estas grabaciones sobre mis experiencias y escucharlas más adelante. Y por esa razón es que decidí hacer este podcast. Así pues, ahora seguimos en la parte de el título de este episodio. Si lo leyeron, espero que sí. El título es ¿Cómo llegué aquí? No cómo llegué aquí a hacer este podcast, sino cómo llegué al mundo del rol. Primero que nada, si ya me han escuchado hasta acá y ni siquiera saben de lo que estoy hablando, de lo que va a tratar básicamente todo el podcast, es el mundo del rol, o también lo conocen por RP, que es como la palabra, son como las siglas y es la forma abreviada de decirlo. Primero que nada vamos a definir qué es RP. La definición más popular es lo que entendemos como juego de rol. ¿Qué es un juego de rol? Es simplemente interpretar un rol dentro de un espacio o plataforma. Lo que yo entiendo, mi propia definición de RP sería crearte tu propio personaje, hacerle una historia y hacer que este personaje interaccione en diferentes plataformas o en una plataforma específica con otros personajes con el fin de evolucionarlo, crear tramas y que este personaje llegue a un punto donde tú digas hasta aquí llegó este personaje, ya lo evolucioné y tú le das su fin. Es una definición un poco rara, pero precisamente eso es lo que yo quiero dar a entender, es mi punto de vista, porque precisamente en el podcast que estaba escuchando ayer, esta tarde mejor dicho, sobre lo que entienden ellos como rol, es algo diferente, porque el rol se puede entender de maneras tan diferentes desde tu experiencia, desde donde lo hayas hecho. Si lo hiciste en un foro, si lo hiciste en Facebook, si lo hiciste en Twitter, todo depende del lugar donde lo hayas hecho y cómo lo hayas entendido. Y siempre van a existir diferentes conceptos. Y hablando de estas plataformas, la plataforma en donde yo hago el rol es en Twitter. Pero hay de todo. Hay plataformas hasta en Wattpad. Hasta en los lugares más locos que tú creas que no hay. Que no podría haber, ahí hay una plataforma para que se dé un rol. Para que alguien cree un personaje y le cree su historia. Entonces, ahora ya que entendimos qué es RP, que es el mundo del rol, ahora puedo pasar a explicarles mi pequeña historia de cómo fue que lo descubrí. Y es muy interesante, muy graciosa. Bueno, al menos para mí es graciosa, pero es bastante interesante. Así que todo comenzó cuando yo tenía 14 años. Estaba a punto de cumplir 15. Por esa época yo era, digamos que yo me volví loca de los libros. Literal, antes de los 14, yo era la persona que decía, ay no, un libro, ay no me gusta, asco, qué asco leer, ay no, yo no voy a leer nunca. Y literal, yo comencé leyendo las Crónicas de Narnia cuando tenía como 7 años y como que desde ese momento yo dije, ay no quiero seguir leyendo, no me gusta, qué flojera. Y nunca volví a leer, pero todo eso cambió literal cuando cumplí en el año en que tenía 14. ¿Y cómo cambió? Bueno, porque yo fui al cine y vi la película esta de los Juegos del Hambre. Y yo dije, ay, ¿qué es esto? Me encanta. Y justamente una amiga, ella fue la que me regaló el libro de la película, o sea, el primer libro. Y yo no me lo podía creer, yo como que, porque supongo que ella estaba cansada de que le hablara tanto de la película que decidió regalarme el libro. Y gracias a ese libro es que yo me volví amante de la lectura. Ese fue el libro que lo comenzó todo. Desde ese libro yo no he parado de leer y volverme loca de la lectura. Y le agradezco mucho a esa amiga todos los días porque si yo no hubiera continuado con la lectura, si yo no hubiera cambiado mis pensamientos sobre lo que significa
tener un nuevo libro y aventurarse en una historia y en todas las posibilidades, yo sería una persona completamente distinta ahora. Yo, hasta mi carrera, mi forma de ser, yo no sé quién sería otra persona. Y de verdad que ese libro, por eso es tan importante para mí, porque me cambió como persona. Y bueno, se preguntan, ¿por qué me estás contando esta historia tan loca? Que no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, porque en ese periodo que me comencé a leer libros como loca, uno de los libros que me leí fue el de La huésped de Stephanie Meyer. Y nada, yo leí este libro y me encantaba tanto que yo me podía imaginar siendo la protagonista, que la protagonista, por cierto, se llama Melanie Strider. Yo me imaginaba siendo ella. Yo como que yo leía las páginas y después literalmente cuando me iba a dormir o algo, a hacer cualquier cosa, me imaginaba actuando lo que hacía la persona, la protagonista en el mundo en que estaba viviendo. Y me parecía asombroso. Y parte de mí decía, ay, me encantaría tipo interpretar este papel en una película, pero eso era completamente imposible porque primero tenía 14 años, el personaje de Melanie tenía como creo que 18, algo así, es más grande. Segundo, no era gringa. Y bueno, nada, y bueno, sin contar la parte del físico, que obviamente no me parezco a como describen que es Melanie Strider. Así que eso iba a ser imposible. Yo no podía interpretar a Melanie Strider en una película o en cualquier lado. Y yo siempre quedé como que con esas ganas de ser ella. Y nada, pasaron unos meses, yo estaba en mi cuenta personal de Twitter y de la nada recibo como una especie de notificación de que era una notificación de una cuenta de promo de un rol. Y el rol era precisamente un rol de La huésped. Y yo no entendía, ¿qué es esto? ¿Por qué me está mandando esto? Bueno, ¿por qué será? Porque será que en mi cuenta personal lo único que hablaba era de La huésped. En fin, me enviaron esa mención, pero yo no entendía nada. Me metí a stalkear la cuenta del rol de La huésped. Y pues me encuentro con que literal son personas con cuentas de Twitter haciendo lo que yo quería hacer, interpretando a los personajes del libro. Y yo no, ahora que lo pienso, realmente no recuerdo con detalle todos los pensamientos que pasaron por mi cabeza, pero lo que sé es que yo quedé fascinada. Yo dije, esto es lo que yo quería hacer. Puedo ser un personaje que me gusta. Y así fue. Yo dije, está bien, voy a preguntarle a la persona que maneja la cuenta, de qué trata esto. Y me metí, o sea, simplemente me metí y esa persona, no me acuerdo exactamente, pero seguramente la persona me debió explicar todo lo que tenía que hacer. Y también la parte de los personajes que están ocupados y los que no están ocupados. Y cuál podría llevar yo. Spoiler, no pude llevar a Melanie Strider porque obviamente los personajes más importantes de los libros siempre están ocupados de primero. Pero sí pude hacerme una cuenta. Mi primera cuenta de rol. Y mi experiencia con esa primera cuenta fue... Yo recuerdo que la experiencia fue bastante... Era como un juego, o sea, era divertido. Porque en el rol estaba conociendo gente de otros países y me di cuenta que era una comunidad bastante, o sea, acogedora. Todas las personas te trataban como que si te conocieran de toda la vida. Y yo creo que esa fue una de las primeras cosas que me hizo como que querer el lugar, como sentir como que era algo divertido. Además de que estaba viviendo la historia que tanto amaba. Y el lugar de verdad que me hizo como que... No fue como algo que... Ay no, ya no quiero hacer esto. O sea, quise seguir ahí. E incluso yo le recuerdo que a una amiga yo le empecé a hablar del mundo y ella como que... Ella no era fanática del libro, así que supongo que por eso no le llamó la atención y quizás no se metió tanto, pero igual ella también se hizo una cuenta y después ambas estábamos en las cuentas roleando. Y hablando de rolear, mi primer rol, ¿cómo fue? Creo que mi primer rol fue como que
alguien le había ofrecido una pizza a mi personaje y mi personaje como que, ¡ay, una pizza! Y se la comió. Sí, ese fue mi primer rol. Y pues, cuando ya estaba en ese rol, ahí fue cuando empecé a ver un poco más de lo que era realmente. Comencé a ver que no solo habían roles de la huésped, habían roles de todos los libros que pudieras imaginar. Los que más veía por esa época, como estaba de moda, era de los roles de Juegos del Hambre. Y por que suene gracioso, más loco, o sea, como que increíble, jamás me hice una cuenta en un rol de los Juegos del Hambre, porque, o sea, yo era súper fanática del libro, pero nunca llegué a hacerme una cuenta, no sé, de Katniss o Pita, ni nada de eso. Y como que los veía desde lejos, esos roles. Pero en esa época estaban muy de moda los roles de libros y de películas. Y personajes canon, que ese es otro término. Porque en el rol yo cuando llegué pensaba que nada más podías interpretar personajes que ya existían. Pero con el tiempo fue que me di cuenta de que no, también podrías crear tu propio personaje, tu propia historia, y hacías lo que tú quisieras. Pero para llegar a ese punto llevé muchos personajes canon antes de que finalmente encontré mayor comodidad cuando empecé a hacer personajes que había ideado yo. Y ahí fue cuando realmente quedé enamorada de lo que significa inventar historias y desarrollarlas como tú quieres, a tu manera y a tu propio ritmo. Han pasado muchos años desde que comencé en el mundo del rol y han sido años que he estado unas temporadas, después ya no he escrito más nada, después voy y ha sido bastante como que intermitente, pero puedo decir que todas esas experiencias me han enseñado bastante y es por esa misma razón que yo decidí que tengo mucho que contar, muchos recuerdos y que me gustaría, o sea, que son recuerdos que me gustaría compartir. Y bueno, eso son cosas que ya iré hablando más adelante en otros episodios. Pero mientras tanto, quería como comenzar diciendo como que cómo fue que llegué y cómo comenzó todo. Porque es muy importante siempre recordar las cosas como eran antes y compararlas como son ahora. Además de que, como dije antes con respecto a lo de los libros, que comenzar a leer me cambió, o sea, me hizo la persona que soy hoy. En el rol, escribir y crear historias también me hicieron aprender mucho sobre ortografía, sobre todo, sobre redacción, sobre creatividad. Y todas esas cosas son las que siento que me definen hoy en día. Y todo eso ha sido gracias a este mundo. Y bueno, sé que todavía quedan cosas por aprender y que tal vez van a cambiar algunas cosas, pero es importante estar agradecido por las cosas que se aprendieron y tratar de no prestarle tanta atención a las cosas que quizás no te enseñaron tanto, pero sí fueron un poco más difíciles. Pero que ya los contaré más adelante. Así pues, para concluir con el episodio de hoy, nada, quiero agradecerles por haber escuchado y espero que estén atentos para lo que estaré contando más adelante. Prometo que voy a intentar de mejorar con cada capítulo y ser un poco más ordenada, más estructurada. Y bueno, nada, como las cosas simplemente se aprenden haciendo y espero que a medida que avance con cada episodio pueda mejorar estos podcasts y hacerlos más interesantes. Aunque ya con lo que voy a contar creo que eso ya es una buena base para hacer un capítulo interesante. Gracias por escuchar Anónima Role Player. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!